El Ministerio de Defensa informa. Nos acompaña a esta hora Fernando Cordero, ministro de Defensa. Ministro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a usted que conduce el programa y a todo el Ecuador. Ministro, hay un estado de excepción a razón del comportamiento de Cotopaxi, pero hay en el país una coyuntura política, digamos que tensa, y en algunos lugares un poco más tensa. Los militares están en la calle. ¿Cuál es su visión política de lo que está pasando en este momento en el Ecuador? Creo que es importante que todos los ecuatorianos nos ubiquemos cuál es el Ecuador en el que estamos viviendo y desarrollando nuestras actividades a partir del año 2008 de manera concreta, con una nueva constitución, pero creo que estas son aspiraciones eternas de los ecuatorianos que hoy ventajosamente están plasmadas en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 3 de nuestra Constitución, en el numeral 8, nos dice que es deber del Estado ecuatoriano garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Se ratifica esto cuando en el 393 de nuestra propia Constitución el Estado garantiza la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, además de la comisión de infracciones y delitos. El artículo 158 de nuestra Constitución, que determina la misión prácticamente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, empieza señalando que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, de las libertades, de las garantías de los ciudadanos. Y en estos días hemos visto cómo, a pretexto de la resistencia social que quieren invocar de la propia Constitución, se cierran carreteras, aquí en la provincia de Cotopaxi justamente, en sentido norte-sur, había 1.800 vehículos parados el día jueves y en sentido sur-norte habían 1.300. Esos vehículos debieron dormir en la carretera, les cayó la ceniza del volcán, a pretexto de que un grupo quiere estar en contra del gobierno o quiere reivindicar de alguna manera algún tipo de infraestructura o algún tipo de servicio. Eso es atentar contra la cultura de paz, eso es violar derechos de miles de ecuatorianos. No se puede en este caso confrontar o decir mis derechos son más importantes que los otros. No, ninguno de nosotros estamos sobre los derechos de otra persona y en este caso hay otras formas de confrontar. Si es que la confrontación es política, pues el debate político es el que es correcto. El debate político que termina en una confrontación electoral y de ahí deviene el poder legítimo que se ejerce durante un periodo. Usted ha dicho una palabra clave. Ha dicho una palabra clave que quisiera simplemente hacer la siguiente pregunta. Los debates, la importancia del debate para disentir, para conversar, para decir, mira, yo no estoy de acuerdo, voy a aplicar esto, pero por esta razón. La gente en la calle, yo creo que el objetivo número uno de la mayoría de la gente, de lo que nosotros podemos percibir, es que se archiven las reformas constitucionales. Pero por debajo de ese gran objetivo que tienen las protestas está el que no han tenido ese espacio de diálogo y que les queda las calles, porque hay una asamblea que es absolutamente fiel o coincidentemente fiel, adscrita a la voluntad del Ejecutivo, no existe un espacio eficiente o eficaz de debate del intercambio de opinión. Entonces, esa palabrita es tan clave, ministro. ¿Usted cree, y se lo pregunto como una especie de autocrítica al gobierno que usted representa, que realmente se han invertido todos los esfuerzos y se ha mantenido un diálogo permanente con la gente? Voy a usar mi propia experiencia de esta semana. El día lunes, solicitado por la Asamblea Nacional, concurrí a una sesión especial de la comisión que trata las enmiendas. El debate sobre las enmiendas es un debate que tiene por mandato constitucional que darse durante todo un año.
debatir las enmiendas podría llevarnos a que hay personas que están absolutamente en contra de las enmiendas y personas que están a favor de las enmiendas, con variantes en uno y otro caso. Es decir, lo absoluto siempre es relativo, finalmente así parece una contradicción de palabras. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre se puede perfeccionar los textos de una modificación constitucional, de una ley, etc. Pues en ese debate estaba participando también el señor Guillermo Lasso, creo que usted le va a entrevistar después de un momento. El señor fue en uso de su legítimo derecho de confrontar ideas y no dijo una sola palabra de las enmiendas. Nos censuró a todo el mundo, fue una típica expresión de proselitismo político, una campaña anticipada, absurda, no tiene lógica ni sentido porque no hay ningún aporte. Simplemente esa es una prepotencia de querer decir, no estoy de acuerdo, como dicen algunos en las calles también, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la mayoría. Bueno, la mayoría de la Asamblea no lo ha hecho un gobierno, la mayoría de la Asamblea nos dieron ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, en las urnas. Ganamos las elecciones legítimamente, ya habrá después de poco tiempo nuevas elecciones y las fuerzas que hoy día se creen que tienen más adhesión popular deberían ganar ellos, si es que es cierto. El propio señor Lasso decía que él representa, viene a hablar a nombre del 82% de los ecuatorianos y por tanto que archiven las enmiendas. No. Si él habla a nombre del 82%, tiene que ser más paciente, esperar el 2017 y ganar con goleada, como diríamos popularmente, y eso es todo. Ese es un debate político, pero querer imponer, como nos quieren imponer también los Shuar, los Ashuar, los Araguros, los Salasacas, todos respetables. Todos está muy bien que tengan ideas, aspiraciones, pero al final proyectos del día, ministro, de vida. Al final del día usted mismo los nombra, ¿no? Y candidatos, futuros candidatos a la presidencia, comunidades indígenas, una clase media de Quito, que el canciller encargado Lasso la ha calificado de violenta, los estudiantes de derecho, los académicos, los abogados. Yo, por el porcentaje que representa mi existencia en este país, no estoy de acuerdo con las reformas constitucionales porque son inconstitucionales y porque atentan a la democracia. Y decirlo no me quita ni me pone nada, estoy simplemente ejerciendo mi derecho a la ciudadanía y sigue sonando extraño que esa opinión sea pues descalificada o etiquetada con un interés político. Pero, ministro, tengo que hablar del tema de los militares con usted y sobre las agresiones que ellos también han recibido. Entonces, justamente según el Ministerio de Defensa, han sido 12 militares los que resultaron heridos mientras se realizaban un operativo de desbloqueo de una vía de Morona a Santiago el pasado sábado. El hecho ocurrió en el sector Logroño-Paso Carreño, cuando los uniformados se disponían a habilitar las vías que habían sido bloqueadas por los manifestantes, quienes, para no cumplir con el desalojo vial, utilizaron armas de perdigones en contra de los militares. Señala así el comunicado del ministerio. Estas son pues las imágenes, ministro, de esta situación. No sé su opinión con respecto a esto. Así es. Creo que es absolutamente entendible y es totalmente legítimo que podamos discrepar. Es decir, los que están en contra no tienen por qué tomar las ideas, ni nosotros las de ustedes, porque no estamos de acuerdo. Debatamos. Si usted dice es absolutamente inconstitucional, no me está preguntando eso, no le voy a contestar, pero cuando quisieran debatir, eso hay que construir ideas de lado y lado, someterlas al dictamen de la opinión pública y en su momento esas ideas son las que configuran un plan para gobernar y ese plan para gobernar es adherido o no y se ganan o se pierden las elecciones. Vamos a la brutalidad de lo que está ocurriendo en nombre de la resistencia social. ¿Usted cree que es una resistencia lanzar las piedras que usted acaba de mostrar? Esas piedras pueden matar a un militar, a un civil, a una mujer, a un hombre, a un niño, a un anciano. Eso es resistencia civil. Pegar policías en Quito o en Saraguro o disparar perdigones en Logroño, Morona, Santiago contra los militares, esa es resistencia, eso es confrontar ideas, no, eso es violar derechos y esos derechos están protegidos por la Constitución y las Fuerzas Armadas tienen que proteger derechos,
de los ciudadanos. Bien, hay un artículo no considerado, hay un artículo que no han considerado los críticos de la presencia militar en las calles, que nada tiene que ver en estos días con el volcán. Si es que tenemos que intervenir, hay un contingente de cerca de 2.500 hombres trabajando con la Secretaría de Riesgos, pero nuestras presencias en las calles está garantizado por la Constitución y está garantizado por la ley. La ley de seguridad pública y del Estado fue modificada en el año 2014 y le permite a la policía, cuando es excedida, como estamos viendo, usted ve la barbaridad que hacen en Saraguro. ¿A quiénes estaban afectando? Entre otros a mis coterráneos, a los azuayos que tienen la costumbre de ir a recibirle a la Virgen del Cisne. Y justamente hablando de eso, del enfrentamiento, de la concepción, de esa razón de ser de los militares, desde el pasado jueves 13 de agosto, varias comunidades indígenas han sido protagonistas de jornadas de protestas sociales en calles, carreteras del Ecuador, sin duda. Del lado del gobierno han sido acusados por la violencia con la que actúan durante enfrentamientos con la fuerza pública. Pero vamos con Jorge Rodríguez de nuestra unidad de investigación, ya que está con nosotros el ministro con un material inédito de protestas indígenas en el Oriente. Jorge, adelante. Un gran saludo, María Josefa, amigos. Estas imágenes que vamos a ver corresponden a un video aficionado sobre los hechos puntualmente del pasado sábado 15 de agosto en la entrada de Sucúa, una población de la provincia de Morón a Santiago, a los que tuvo acceso Teleamazonas. Este documento fílmico deja ver secuencialmente varios enfrentamientos entre policías y militares contra los manifestantes. Lo queremos poner a su consideración para que saquen sus propias conclusiones. Las imágenes corresponden probablemente al momento más álgido de la protesta social en el Oriente, el pasado fin de semana. Ocurren en la entrada a la población de Sucúa, provincia de Morón a Santiago, en la vía Panamericana. Fue en la mañana y tarde de este sábado 15 de agosto. Un grupo de manifestantes de la comunidad Achuar y pobladores de la zona habían cerrado la vía por completo. Señora, ¿qué pasó? La calma se rompía de un momento a otro. Una lluvia de gas lacrimógeno ataca a los que protestan y la fuerza pública, compuesta por policías y militares, hacen lo posible por despejar la carretera. Hay tensión. Un militar herido con una pedrada en la cabeza es el primero en caer. Recibe atención en una ambulancia. A esa hora, en el enlace sabatino número 437 en Pimampiro, el presidente comenta lo que habían sido esos días de paro en diferentes puntos del país. Nos cerraron Cuenca Loja, en la parte de Saraguro, nos cerraron la Tungurahua Baños. La gente tiene que rechazar esto, no hay derecho, es ilegal, es ilegal. Otra cosa es que la policía, por costumbre, incluso desobedeciendo al presidente, no quiero ser injusto, la policía cumplió un gran rol, ¿no? ¿Cómo aguantan los policías? Pero sí me molesta ciertos puntos, o sea, siempre se pudo despejar esa carretera. Yo no me como el cuento de que no se podían despejar. No se quiso despejar en ciertos sitios la carretera. Yo tengo hasta fotos de policía en ciertos puntos protegiendo a los manifestantes, no obligándolos a despejar la carretera, sino protegiéndolos para que no pase nada, no haya enfrentamientos. La orden fue despejar la carretera. Volvamos al Oriente. Para entonces, policías y militares libraban un enfrentamiento con los manifestantes que se habían atrincherado en una casa. La fuerza pública respondía con más gas lacrimógeno y hasta con piedras. En otro con los uniformados.
Nuevamente hubo heridos. Pasaron las horas y la violencia no terminaba, ni siquiera por las capturas de varias personas, según las autoridades, como responsables del cierre. La escena se repetía en la entrada de Sucúa, una batalla campal entre pobladores y uniformados. Así se mantuvo durante algún tiempo. Incluso hasta llegada la noche, cuando solo la oscuridad pudo poner fin a esta protesta de una comunidad mayoritariamente indígena en el oriente ecuatoriano. Jorge Rodríguez, 24 horas. Bien, hemos visto la cifra de uniformados heridos durante esta protesta, pero nosotros hoy no tenemos la cifra de personas, sumando también los civiles, que se pudieron haber resultado con lesiones o lastimados en este enfrentamiento, en este levantamiento en el oriente ecuatoriano, tanto de uniforme como del lado de la población civil, y sobre todo, María Josefa, el número de personas que fueron detenidas, porque ahí se vio que se estaban llevando algunos, no sabemos cuántos, y cuáles son los cargos que ahora tendrán que enfrentar, reiteramos, en este levantamiento ocurrido el pasado 15 de agosto en la entrada de Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Ministro, ha estado con nosotros viendo esto y solamente me cabe una pregunta. ¿Por qué tenemos a nuestros militares y a nuestras policías disparando contra las casas? ¿Militares echando piedras a las casas? ¿Dando bala a las casas? A ver, yo vi el mismo video que usted, no sé cuál vio usted. No sé si le pasaron en Guayaquil otro video. No, yo he visto exactamente un video en que militares están dando bala a las casas. Es una actitud brutal, prepotente de un grupo. Si usted les pregunta, ¿por qué lanzan piedras? ¿Por qué quieren herir militares? ¿Por qué disparan sus cartucheras? No, a usted como ministro de Defensa, además, ministro, le estoy preguntando por qué los ministros... ya le voy a decir por qué el militar tiene que dispararle a la casa de un ciudadano ecuatoriano. Le voy a contestar, sí, pero primero aclaremos lo que vimos. Ahí vimos las agresiones, pese a que en ese video no nos han mostrado a los militares con perdigones. Esa persona que ustedes tenían en el suelo no tenía una pedrada, tenía un perdigón a unos pocos milímetros del ojo. Yo personalmente le pude ver en Cuenca, a donde fue trasladado. Esas personas que disparan cartucheras, que disparan balas, en ese caso, a poca distancia, que simplemente no han matado porque esos disparos condenamos ese hecho, condenamos ese hecho, lo mostramos en el primer video, condenamos, eso es violencia intolerable. Bueno, ya, esa violencia tiene un argumento, es decir, ¿por qué hacen esto los indígenas de Taisha? ¿Por qué hacen los indígenas en Logroño? ¿Por qué a la entrada de Sucúa? ¿Por qué en Saraguro? ¿Por qué en la comunidad Salasaca, en Tungurahua? ¿O por qué en Quito les quieren romper las piernas a los policías? ¿Por qué? Porque no quieren que haya un cambio en la Constitución. Sí, legítimo discrepar, pero eso no les da derecho. Con todo respeto, son las razones de los indígenas. Se los preguntamos a ellos. A usted como ministro de Defensa le estoy preguntando sobre los militares. ¿Por qué los militares tienen que dispararle a las casas de la gente, a las casas? ¿Habla usted o hablo yo? Déjeme hablar. Ministro, he intentado preguntarle algo que tiene que ver con los militares. Por eso, pero me hizo una pregunta, déjeme contestarle. Sí, usted me pregunta, ¿por qué están los militares en la calle? Sí. Los militares están en la calle porque la ley
y la Constitución. No, yo no le estoy preguntando por qué están en la calle. Déjeme contestarle. Pero le estoy preguntando por qué disparan a la casa. Entonces haga mejorar aquí el audio, no le entiendo. Dígame, ¿qué quiere preguntar? Ministro, ¿por qué los militares disparan a las casas de la gente? Es la cuarta vez. Acá la pregunta es sencillita. No están disparando a las casas, están disparando bombas lacrimógenas para dispersar la brutalidad de la gente que tiene a sus cartucheras. casas. Usted y yo vemos el mismo video. Usted ve lanzar las piedras de las casas contra los militares, pero quiere invertir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la desinformación? Está frente a un canal todos los días. A usted no le da ningún derecho sobre ningún ecuatoriano. Entonces eso también es una actitud prepotente. La desinformación es condenable. Usted está upando la violencia. Usted está en este caso del lado de los violentos, de los que cierran carreteras, de los que disparan, de los que creen que las lanzas son indumentarias ancestrales, son armas letales, las lanzas matan. No nos hemos cansado de condenar esa violencia, ministro. Nos cansamos de condenar esa violencia de todos los lados. Una cosa es ser opositora. A usted solamente le he preguntado el tema de los militares. Es alentadora de la violencia, pues. En pleno siglo XX, una entrevistadora de televisión alentando la violencia. ¡Viva las piedras de las casas! No puedo aceptarle esa frase, ministro. Si usted tiene la necesidad de alterarse, si usted siente la necesidad de alzar la voz y de pretender ofenderme, esa es su necesidad. Yo solamente a usted le he preguntado como ministro de Defensa por qué un militar da bala a las casas, nada más. Usted tiene la necesidad de alterarse. No dejarle hablar a uno a título de conducir un programa. Déjeme hablar y yo le voy a explicar. Bueno, por eso me altero. Tengo que gritar porque usted me interrumpe. A que me puedan oír los que están atrás son millones de ecuatorianos. No tiene que gritar. A ver, los ecuatorianos saben que nosotros, los ecuatorianos pacíficos, que somos la mayoría, no alentamos la violencia. Así es. Pero hay que defenderse, pues. Los militares atacados con piedras, con balas y con lanzas. También tenemos heridos de lanzas. Sería bueno, pues, que todas las unidades de investigación que tiene su canal y que tienen todos los que se llaman medios libres, investiguen y verifiquen y contrasten. Yo también puedo criticar excesos que se den en la policía, en las Fuerzas Armadas. Estamos contra la violencia, pero hay que ver el origen de la violencia. La explicación de la supuesta violencia es que no están de acuerdo con las enmiendas. O sea, eso es algo político. Yo no estoy de acuerdo, puedo protestar. Yo estoy de acuerdo, puedo alentar. Pero ese es un debate de ideas que finalmente se resuelven democráticamente. No a bala, no con piedra, no en este caso con personas que adhieren a la violencia. O sea, usted le ve que la piedra que lanza la señora, bien lanzada. El militar que lanza una bomba, que es una forma inteligente de dispersar. Nosotros no hemos calificado qué acto está bien. Le hemos presentado 2 videos y le pido por favor que trate de calmarse. Uno, en el que hemos demostrado imágenes de militares heridos y hemos condenado ese hecho. Y le vamos a seguir preguntando a los líderes manifestantes en las calles que por qué permiten ese tipo de cosas. Heridos, pero entre policía y militares. A usted que es el ministro de Defensa, le pregunto por los militares. O sea, así de los sencillo. Militares están dando muestras todos los días, la policía y los militares. Muestra de tolerancia, muestra de defensa de los derechos humanos. Nosotros condenaremos siempre cualquier violación a los derechos humanos. No porque en definitiva salimos a controlar el orden público, apoyándole complementariamente a la policía, vamos a violar los derechos de nadie. Estamos defendiendo los derechos violados por los que cierran las carreteras, por los que salen con lanzas, por los que disparan cartucheras. Esos son derechos violados de las personas que pueden ser afectadas, militares o civiles. Hay heridos civiles que nos quieren imputar a nosotros, que son producto de la brutalidad de lanzar piedras. Vea en los carros, cuando los carros, inclusive les cayó ceniza la noche del jueves, por la erupción del... Esos carros no solamente les caía ceniza, le lanzaban de las montañas aledañas piedras. Entonces, que un militar o un policía lance una bomba lacrimógena para evitar que esa brutalidad prospere y rompa en parabrisas, es una forma del uso progresivo de la fuerza que señalan todos los organismos. Para usted es el uso progresivo de la fuerza. Exacto. Gracias, el uso progresivo de la fuerza es una forma inteligente de actuar. Respuesta. De lo contrario, el país entonces cae en manos de estos forajidos, de estas personas que en definitiva, sin ideas,
Gracias, arquitecto. Para nosotros era importante tener una respuesta de eso. Para usted como ministro es un uso progresivo de la fuerza y hay que condenar, como siempre, todo hecho de violencia, venga de quien venga. Toda la violencia. Simplemente, como queda claro a nuestros televidentes, a nuestros invitados. La violencia y la desinformación. No, yo no desinformo. Es tan violenta, no, yo no desinformo, ni nosotros desinformamos. Con mucho respeto le devuelvo su frase porque eso no es cierto. El Ministerio de Defensa informó.